Enero de 1997, 15 meses antes del lanzamiento. Reed está esperándome en el aparcamiento para ir juntos al trabajo. Él dirige la compañía que hace poco compró la mía. Después de la adquisición, me mantuvo como vicepresidente de marketing. Ahora vivimos cerca y vamos turnándonos para llevar el coche hasta la oficina. Hoy me toca conducir a mí. Al llegar al aparcamiento, me dice, llegas tarde. Sacude el paraguas y se sube al coche. Vale, respondo, pero tengo una idea nueva. Bate de béisbol personalizados, totalmente a medida y únicos. La gente rellena sus datos online y nosotros usamos una fresadora controlada por ordenador para fabricar exactamente con las especificaciones que quieran. Si quieres una réplica exacta del bate de tu jugador favorito, también podemos hacerlo. Reed se queda en blanco con la mirada perdida. Conozco bien esa expresión. Sé lo que hay detrás de esa mirada. Una evaluación rapidísima de ventajas e inconvenientes. Un análisis coste-beneficio a toda velocidad. Un modelo casi instantáneo sobre riesgos y escalabilidad. Pasan 5 segundos, luego 10, luego 15. A los 30 segundos se gira hacia mí y dice, eso no va a funcionar jamás. Llevamos semanas así. Reed ha estado cerrando la fusión que nos dejará a los dos sin trabajo y cuando eso termine pienso montar mi propia empresa. Cada mañana en el trayecto de coche le lanzo una idea. Intento convencerlo para que se suba al proyecto como asesor o inversor y a veces noto que le pica la curiosidad. No se corta a la hora de darme su opinión, sabe reconocer algo bueno cuando lo ve y también algo malo cuando lo oye. Esta idea la acaba descartando igual que todas las anteriores. Subimos el tono, pero no estamos enfadados. Discutimos, sí, pero de forma productiva. Cada uno entiende al otro. Los dos sabemos que el otro va a poner resistencia firme sin concesiones. La primera vez que conocí a Reed viajábamos en un vuelo de San Francisco a Boston. Justo acababa de comprar mi empresa, pero nunca habíamos pasado tiempo a solas. Yo estaba mirando por la ventanilla del avión cuando de repente alguien me tocó el hombro. Al girarme vi la cara de Reed. ¿Dónde te sientas?, preguntó frunciendo el ceño. Cuando se lo dije, me quitó el billete de la mano, fue directo al mostrador y me cambió a primera clase. ¡Qué detalle!, pensé. Podré leer, relajarme un poco, incluso dormir algo. Pero esa fue mi primera lección sobre Reed. Cuando llegó la azafata, rechazó la comida gratis, giró el cuerpo 90 grados hacia mi asiento y me clavó la mirada. Durante las 5 horas y media siguientes me hizo un análisis exhaustivo del estado del negocio que acababa de comprar, apenas deteniéndose para beber un sorbo de agua con gas. Fue y sigue siendo a día de hoy uno de los análisis empresariales más brillantes que he escuchado en toda mi vida. Ya no estamos en primera clase, ahora estamos en un Volvo que pide a gritos un lavado. Ese camión, por cierto, sigue en el carril izquierdo. Va demasiado lento y está frenando todo el mundo. Me desespero, le pongo las luces largas. Tienes que relajarte, dice Reed. Ya me ha dicho que mi manía de cambiar constantemente de carril al final es contraproducente e ineficiente. Me voy a arrancar el pelo, le digo, y eso que no me queda mucho. Me paso la mano por mis pocos rizos y entonces ocurre. Uno de esos rarísimos momentos de revelación, la idea que por fin va a funcionar. Champú personalizado por correo, digo. A Silicon Valley le encantan las historias de cómo surgieron las grandes compañías. Todas estas historias suelen girar en torno a una revelación. De hecho, hay una versión muy conocida sobre Netflix que cuenta que la idea se le ocurrió a Reed después de pagar $40 de multa por devolver tarde una película en Blockbuster. Pensó, ¿y si no hubieran multas por retraso? Y entonces nació la idea de Netflix. Esa historia es bonita, es útil, pero como verán en este libro, no es toda la verdad. Las mejores ideas casi nunca llegan en un momento de epifanía. Se van revelando poco a poco, con el tiempo, durante semanas o meses. Y de hecho, es muy probable que cuando por fin des con una, tardes mucho en darte cuenta. En 1997, lo único que sabía era que quería montar mi propia empresa y que quería que consistiera en vender cosas por internet. Nada más. Parece absurdo que una de las mayores empresas de medio del mundo naciera solo de estos dos términos, pero así fue. Esta es la historia de cómo pasamos del champú personalizado a Netflix y de todo lo que aprendimos por el camino. Un recorrido que nos llevó de dos tíos lanzando ideas en un coche a una docena de personas frente a ordenadores, a cientos de empleados viendo cómo las siglas de nuestra empresa desfilaban por los monitores de la bolsa en Nueva York. Esto es un extracto del libro del que vamos a hablar hoy, se llama Eso nunca funcionará, fue publicado en 2019 y está escrito por uno de los fundadores de Netflix, Mark Randolph. Hace un par de episodios mencionamos a Netflix en el episodio de Blockbuster y a raíz de esto empecé a indagar más
en la historia de cómo había surgido esta compañía, la compañía más grande de streaming en todo el mundo, y acabé dando con este libro. Esta historia, la historia de cómo surgió Netflix, es increíble, y este libro va específicamente de los 5 primeros años, desde que se fundó la compañía hasta que salieron a bolsa, de 1997 a 2002. 5 años parecen poco, pero dio tiempo a que pasaran muchísimas cosas, muchísimos errores, muchísimos aprendizajes. Y una de las cosas que más me gustó de este libro es que está escrito por Mark Randolph, ya lo mencioné antes, que es el fundador menos conocido de Netflix, pero fue también el que estuvo sumergido desde el día uno en las operaciones diarias de la compañía. Como verán en esta historia, Reed, que es el director ejecutivo conocido de Netflix, la cara visible de la compañía, no estuvo tan inmerso en la compañía desde el día uno como sí lo estuvo Mark, y por lo tanto esta historia está contada por el fundador y probablemente desde el punto de vista menos conocido. La versión más conocida es la versión simplificada, la que menciona Mark en la introducción. Así que vamos directos con el libro. Uno de los primeros capítulos habla del impacto enorme que tuvo el padre de Mark en su vida y en Netflix. Lo hemos dicho en varios episodios, la vida de un padre está en la vida de su hijo. Dice: de niño, uno de los recuerdos más vívidos que tengo es ver a mi padre construir trenes en miniatura. Cada pieza estaba hecha a mano. Prácticamente lo único que no fabricaba él mismo eran los tornillos que lo mantenía todo unido. Mi padre era ingeniero nuclear y había descubierto que sus conocimientos le daban mucho más dinero trabajando como asesor financiero para grandes empresas que invertían en energía nuclear. Gracias a su trabajo, mi familia vivía cómodamente en las afueras de Nueva York, pero él echaba de menos el laboratorio, echaba de menos los instrumentos, los cálculos, el orgullo de construir algo con sus propias manos. Cuando llegaba a casa después del trabajo, bajaba directo al sótano. Era la hora de construir. Los trenes de mi padre eran preciosos. Trabajaba durante años para terminarlos, y cuando lo hacía me quedaban mirando aquellos sistemas de varillas y conectores hechos a manos que transmitían la fuerza a las ruedas con una suavidad perfecta. Para mí era casi como un anuncio oficial de otro esfuerzo terminado, otra pieza increíblemente bella acabada. Después de enseñármelo, mi padre retiraba el tren con delicadeza, lo colocaba en una estantería y empezaba uno nuevo. Con el tiempo entendí que mi padre no disfrutaba de los trenes terminados. Lo que disfrutaba eran los años de trabajo, los días frente al torno, las miles de horas en la taladradora y en la fresadora. Casi no recuerdo ver aquellos trenes en marcha. Lo que sí recuerdo son todas las veces que me llamaba emocionado para que bajara al sótano a ver una pieza recién terminada, una pieza que unida a otras 50 apenas formaba solo un eje. Te daré un consejo, Mark, me dijo una vez. Si de verdad quieres construir un patrimonio, monta tu propio negocio, controla tu propia vida. Estaba en el instituto cuando recibí aquel consejo. Ahora había pasado unos años trabajando en marketing para otros, tanto en grandes corporaciones como en pequeñas startups. Siempre había estado trabajando para alguien más. Y por gratificantes que fueran esos empleos, una parte de mí siempre se preguntó cómo sería levantar una empresa desde cero, completamente, por mi cuenta. Me preguntaba si sería más satisfactorio resolver problemas que fueran realmente míos. En 1997 por fin lo tuve claro. Me faltaba un año para cumplir los 40. Tenía una esposa maravillosa, 3 hijos y además, de forma inesperada, bastante tiempo libre. Apenas 6 meses después de que Reed comprara nuestra empresa, mientras las autoridades revisaban toda la documentación, teníamos que ir a trabajar cada día. Seguíamos cobrando, pero no había nada que hacer. Cuando digo nada, es nada. Era tremendamente aburrido. Y este párrafo que viene ahora muestra la diferencia enorme de momentos vitales en los que estaba cada uno de los que acabarían siendo los dos fundadores de Netflix. Dice: Reed estaba ocupado cerrando la fusión de nuestra compañía y ya había empezado a hacer planes para volver a estudiar a Stanford. Su etapa como director ejecutivo estaba llegando a su fin y se sentía algo quemado. Quería cambiar el mundo, pero cada vez estaba más convencido de que no lo lograría siendo el director ejecutivo de una empresa tecnológica. No tenía ninguna intención de montar otra compañía, aunque dejó claro que quería seguir vinculado de alguna forma como inversor, asesor o ambas cosas. Por otro lado, lo que yo necesitaba era sentirme profundamente comprometido con un proyecto. Necesitaba un propósito. De ahí las ideas para una nueva empresa. Dicen que las mejores ideas nacen de la necesidad. Y una de las cosas que más me gustan de Mark, y es algo que hemos visto en otros episodios como característica compartida entre emprendedores de éxito, es que es tremendamente bueno reconociendo sus limitaciones y también rodeándose de personas que complementan esas limitaciones. Mira lo que hizo en los meses
esos de los que estaban acabando el papeleo para unir las dos empresas y las que no tenían mucho trabajo. Dice, se me da muy bien tener ideas, pero soy malísimo ejecutándolas. No soy bueno con los detalles, pero Cristina y T, dos antiguas compañeras de mi empresa anterior, sí lo eran. Cuando vi que Reed estaría dispuesto a financiar una nueva empresa si lograba dar con una idea lo bastante buena, fui a buscarla. Empezamos a pasar horas frente a las pizarras de la oficina en nuestro tiempo libre mientras avanzaba el papeleo de la fusión. Mucho antes de que una idea llegara al coche de Reed, ya había pasado por el análisis y el filtro de Cristina y T. Y esta parte que viene ahora me encanta. Dice, aunque estas reuniones dejaban claro lo poco viable que eran algunas de mis ideas, sabía que tarde o temprano daríamos con algo bueno. Como mi padre en el sótano, había placer en el trabajo. Hace poco escuché esta frase que decía, es muy difícil competir contra alguien que está jugando, es muy difícil competir con alguien que disfruta del proceso en sí mismo. Hace un par de episodios hablábamos también de Djokovic, el tenista con más Grand Slams de la historia. Hace nada, de hecho, estuvo en la final de otro Grand Slams a sus 38 años compitiendo contra chavales de apenas 22. En una entrevista le preguntaron cuál era el éxito de su éxito tan longevo y respondió, me gusta golpear la pelota, es decir, disfruta del proceso en sí mismo. Volvemos a Mark, vamos ahora con el trayecto de coche en el que surgió la idea de Netflix, no el que conocemos hoy, sino el precursor, el primitivo, digamos. Dice, estaba hablando de la idea número 95 en mi cuaderno, comida hecha a medida para tu perro. La idea no era mala, pero salía demasiado cara. Reed respondió, necesitas algo en lo que el esfuerzo para vender 12 sea exactamente el mismo que para vender uno. Y ya que estás, intenta que no sea una venta única, sino que una vez que consigas un cliente puedas venderle algo una y otra vez. ¿Qué usa la gente con cierta frecuencia? ¿Qué es algo que la misma persona utiliza una y otra vez? Aquella noche había dormido especialmente mal. Mi hija de 3 años se había despertado por una pesadilla y lo único que logró que volviera a dormirse fue una copia muy gastada de Aladdin en formato VHS, que son las cintas de vídeo. Se me ocurrió vender cintas de vídeo. Ni me lo recuerdes, dijo Reed negando con la cabeza. Blockbuster me clavó $40 por devolver una película, pero dejó la frase en el aire y volvió a mirar por la ventana. De nuevo, conocía esa expresión. Esta vez me devolvió la mirada y dijo, puede ser, es posible. Por aquel entonces, Amazon acababa de salir a bolsa. Esto demostraba que los servicios que antes parecían limitados a tiendas físicas, ahora podían hacerse online. El comercio electrónico era la siguiente ola. Todos lo sabíamos. Las tiendas físicas de vídeo funcionaban bastante bien. Nosotros, en cambio, podríamos dejar que la gente alquilara por internet y enviarles la cinta directamente a casa. Y esta es otra de las cosas que me gustan de Mark, probablemente porque es algo que a mí me cuesta hacer. No es nada protector con sus ideas. Al contrario, en cuanto tiene una, la saca al coliseo sin miedo de que otras personas la destruyan con sus opiniones. Dice, cuando llegué a casa y mientras cenaba, intenté explicarle a mi mujer la idea. Ninguno de los intentos salió bien. Eso no va a funcionar jamás, me dijo sonriendo oreja a oreja. Sus razones eran muy parecidas a las que me dieron Cristina y T al final de esa semana. Las cintas eran demasiado voluminosas para enviarlas por correo. Era muy probable que se dañaran durante el transporte, pero sobre todo era caro. A menos que las cintas bajaran mucho de precio o que el servicio de correo se volviera mucho más rápido, alquilar películas por correo era casi imposible. Agarré el borrador con la mano, me acerqué a la pizarra y dije, volvemos a empezar. Y cuando estaba leyendo cómo Marx sacaba sus ideas al Coliseo, me vino a la cabeza la idea, lo que Ross Perot había dicho al invertir en Next. Ross Perot, recuerda, era este magnate que se había enamorado del carisma de Steve Jobs y había decidido invertir en su nueva compañía sin apenas hacer preguntas. Al entrar en la junta directiva de esta compañía, Ross decía que tenía la intención de ser la arena dentro de la ostra que ayudara a crear la perla. Me encanta esta metáfora. Ser la arena molesta dentro de una ostra que ayuda a crear la perla. También se utiliza mucho esta expresión de que las piedras se pulen al chocar unas con otras. Y cuando Mark iba a contarle no solo a sus compañeras de trabajo, sino también a Reed en los trayectos de coche y después a su mujer, era justo eso lo que estaba pasando. Estaban siendo la parte incómoda que señalaba las partes malas de sus ideas para llegar a una mejor. Lo mencionamos en episodios pasados, Jeff Bezos decía que si tenía que elegir entre conflicto y consenso en el proceso de crear algo, siempre elegía el conflicto porque de él siempre emerge algo mejor.
James Dyson también lo tenía claro, hacía lo mismo, incluso cuando todo el mundo estaba de acuerdo con una decisión, hacía de abogado del diablo solo para asegurarse de que estaban teniendo en cuenta las posiciones contrarias. Y de nuevo, Mark tenía la suerte de estar en un contexto así, pero también tenía la valentía de seguir sacando ideas al campo de batalla después de que le rechazaran casi 100 ideas. Esta última, que estuvo muy cerca de lo que acabó siendo Netflix, también acabó siendo rechazada por un momento. Por un momento abandonaron literalmente la idea que más tarde se convertiría en la que es a día de hoy la compañía de streaming más grande del mundo. Por un momento la abandonaron hasta que por suerte apareció una nueva tecnología que la hizo posible. Verano de 1997, 10 meses antes del lanzamiento. No recuerdo cómo nos enteramos por primera vez de la existencia de los DVDs. Algún tiempo después de que la idea del alquiler online de vídeos se estrellara sin remedios, Reed volvió a quejarse de otra multa desorbitada por devolver tarde una película. Tenía el cine en la cabeza, y lo de enviar películas por correo había sido de las pocas ideas mías que realmente le habían llamado la atención. Un DVD era mucho más pequeño que una cinta VHS y mucho más ligero. El VHS por correo era demasiado caro, pero el DVD por correo podía funcionar. Entonces lleva esta idea a las pizarras blancas de nuevo. Era la misma idea que habían descartado hacía unos meses, pero con la llegada de esta nueva tecnología la volvieron a poner a prueba. Mira cómo. Dice, llevaba 30 minutos presentando la idea de DVD por correo cuando Cristina y T me dijeron, vamos a probarlo, envíate un DVD a casa. Si llega roto, sabremos que esto no tiene futuro. En la oficina de correos, Reed escribió su dirección y yo metí las monedas en la máquina para comprar un sello de 32 centavos. Metimos el DVD dentro del sobre, pegamos el sello y le dimos un beso para darle suerte. Después lo dejamos caer por la ranura. A la mañana siguiente, menos de 24 horas después de que nuestro sobre desapareciera por aquella rendija, sonó mi teléfono. Lo cogí y era Reed. Cuando aquel DVD llegó sano y salvo, ambos supimos que habíamos encontrado la idea. Ahora había que ver cómo la pagábamos. Entonces empiezan a buscar financiación para poder llevar a cabo su idea. Tenían que contratar a personas, tenían que alquilar oficinas, comprar equipo y ya tenían, por suerte, al que sería el principal inversor, que iba a ser Reed, con el dinero que había conseguido en el pasado. De nuevo, Reed no quería dedicarse a tiempo completo en esta nueva compañía, pero quería estar conectado de alguna manera. E invertir fue precisamente su manera de mantenerse conectado a la compañía. Mark, por otra parte, hizo justo lo contrario, decidió no invertir dinero, pero sí invertir tiempo. Y todo esto lo hacía porque acababa de tener varios hijos y no quería poner en riesgo la economía familiar. Pasaron entonces a ser socios del 70-30%, 70% de la compañía para Reed por haber invertido casi 2 millones al principio y 30% para Mark por la idea y por dar los primeros pasos hacia ella. Esta parte que viene ahora es interesante. Uno de los primeros pasos que tuvieron que dar fue diseñar una especie de plan de negocios. Y mira lo que dice Mark sobre esto. Dice, mientras tanto, yo tenía que preparar algo que se pareciera a un plan de negocio. Fíjense en que digo algo que se pareciera. Nunca tuve intención de hacer uno al uso. La mayoría de los planes de negocio, con sus estrategias exhaustivas de salida al mercado, proyecciones detalladas de ingresos y gastos y previsiones optimistas de cuota, son una pérdida de tiempo. Quedan obsoletos en cuanto el negocio arranca y descubres lo lejos que estabas de la realidad. Así que el truco es hacer colisionar tu idea con la realidad lo antes posible. Eso fue lo que hicimos en marzo de 1997. El secretismo era lo que menos nos preocupaba. Por aquel entonces ya había entendido que contar mi idea era algo positivo. Cuanto más gente la escuchaba, más comentarios útiles recibía y más aprendía sobre intentos fallidos anteriores. Hablarlo me ayudaba a afinar mis ideas y casi siempre hacía que más personas quisieran sumarse. No me acuerdo a quién le escuché decir que cuando empiezas muchas veces tienes esta especie de paranoia de que te copien. Estás seguro de que tu idea es tan buena que en cuanto alguien la escuche, alguien con más medios la escuche, va a dedicar su vida a hacer eso y por lo tanto empiezas susurrando tu idea, pero al cabo del tiempo, en cuanto pasa un poco de tiempo, te das cuenta de que a nadie le importa la idea y que probablemente es muy mala y acaba gritando tu idea desde los árboles y desde la azotea de edificios para que te hagan caso. Paul Graham decía que si tu idea era medianamente buena, era muy probable que la gente la ignorara. Decía, estas son palabras de Paul, decía, por definición las ideas que acaban valiendo miles de millones suenan como ideas terribles al principio. Por eso no te las roban, porque parecen estúpidas. Si la idea fuera obviamente buena, todo el mundo la estaría haciendo ya.
Una de las grandísimas ventajas que Netflix tuvo al adoptar esta mentalidad es que les fue mucho más fácil la tarea de contratar a personas y también de pedir ayuda. Es mucho más difícil contratar si piensas que a quien le cuentes la idea puede irse y montar su propia compañía. Mark pensaba lo contrario, decía hablar sobre mis ideas me ayuda a refinarlas y fue así como conoció al que sería una de las personas más importantes en Netflix en esta historia, un tal Mitch Lowe. Dice: iba varias veces al mes a intentar convencer a un dueño de un videoclub llamado Mitch. Mitch era el chico, no el nombre del videoclub. Estaba visitando varios videoclubs del país buscando a alguien que vendiera algún tipo de software para gestionar stock y que quizás pudiéramos adaptar para que funcionara online. Y no encontró el software, pero de nuevo encontró algo mucho más valioso. Estas son palabras de Mark. Lo que me fascinó de Mitch fue su conocimiento profundo del cine y su conexión aún más profunda con sus clientes. Veía películas todo el día mientras estaba en la tienda. Luego llegaba a casa y se ponía otra película para cenar. Y después se quedaba hasta tarde por la noche viendo más películas. Prestaba atención a los gustos de sus clientes, a lo que pedían y a lo que querían. Era un cinéfilo de verdad y quería ayudar a sus clientes a encontrar películas que les encantaran. Eso significaba darles no solo lo que creían que querían, sino también lo que aún no sabían que querían. Durante décadas había hablado con miles de personas sobre lo que veían, lo que les gustaba y lo que no, lo que ya habían visto. Esa base de datos interna, hecha de conocimiento cinematográfico y comprensión humana, le permitía anticipar con precisión la película adecuada según el estado de ánimo, los intereses y los gustos de cada persona. Le conté a grandes rasgos mi idea de enviar vídeos por correo. Cuando empezamos a buscar financiación ya estaba intentando ficharlo en serio y empecé a invitarlo a comer. En esas comidas recogía información, le planteaba posibles soluciones que Cristina, T y yo habíamos discutido en la pizarra, y solo con escucharlo desmontarlas aprendía algo. Al final le ofrecí el puesto abiertamente, pero lo rechazó con educación. Le encantaba dirigir su empresa familiar y aún así seguía aceptando quedar conmigo. Le interesaba, seguía dándome consejos y orientación y yo seguía invitándolo a comer. Aquí no acaba la historia con Mitch, hablaremos de él más adelante, pero hasta ahora el hecho de que Mark invitara a comerlo para hablar con él, de que le rechazara el puesto de trabajo y aún así siguieran quedando para ir a comer, es justo lo que hablábamos hace un par de episodios de saber exprimir a las personas que disfrutan de transmitir su pasión y su conocimiento. Mitch disfrutaba de transmitir esa pasión y su conocimiento por el cine y Mark estaba deseando adquirir este conocimiento para construir Netflix. Volvemos a la búsqueda de financiación para Netflix, de nuevo los beneficios de hablar sobre tu idea y escuchar a otras personas reaccionar ante ella. Otoño de 1997, 8 meses para el lanzamiento. Dice: pedirle dinero a otras personas nos obligó a escuchar a gente que no trabajaba para ninguna de nuestras antiguas compañías. Nos obligó, en otras palabras, a validar la idea. Este es otro beneficio de usar dinero de otros. Convencer a alguien de que saque su cartera suele separar a los que apoyan a ciegas de los que te apoyan con los ojos bien abiertos. A menudo aconsejo a emprendedores jóvenes que empiecen preguntando qué les parece su idea, pero que justo después del inevitable "me encanta" con el que te suelen responder, añadan: ¿puedo contar contigo para invertir? La sinceridad aumenta cuando hay algo que perder. Dice: uno de nuestros primeros objetivos como inversor fue un tal Alexander. Tenía una empresa que desarrollaba software para convertir vídeos e imágenes analógicas en datos digitales fáciles de almacenar y transportar. Era alguien que entendería lo que estábamos haciendo, por qué podía funcionar y cuyo conocimiento profundo del sector podía darnos pistas valiosas sobre cómo posicionar el servicio. A mitad de nuestra presentación negó con la cabeza, dio unos golpecillos con los nudillos en la mesa de cristal que nos separaba y dijo: esto es una mierda. Nadie va a adoptar esta tecnología a largo plazo. El gran salto fue pasar de analógico a digital. Es cuestión de tiempo que la gente empiece a descargar películas o a verlas en streaming. ¿Por qué iba a invertir en una empresa que no va a existir dentro de 5 años? Y lo que viene ahora son palabras de Mark. Dice: la cuestión es que tenía razón en casi todo, pero se equivocaba en los tiempos. Lo que no entendía era Hollywood. Los ejecutivos de Hollywood de 65 años no eran precisamente los más tecnológicos del mundo. Estaban aterrados por lo que había pasado en la industria musical. Napster había inaugurado la era de la descarga ilegal y los estudios seguían mostrando resistencia a que las películas circularan como archivos digitales fáciles de compartir y de hackear. Mientras tanto, nosotros teníamos un modelo de negocio que funcionaba en un mundo de DVD.
Y en todo caso, el valor de marca que estábamos construyendo, las relaciones con los clientes y nuestra capacidad para recomendar películas seguiría siendo útil cuando el mundo cambiara. La cosa es que en Silicon Valley casi nadie te dice no de forma directa. Después de una presentación, lo habitual es oír algo como esto es genial, pero me gustaría ver más tracción antes de comprometerme. O esto es genial, pero hablemos cuando tengan 10.000 suscriptores. Alexander no nos dijo esto es genial, pero nos dijo esto es una mierda. Y viniendo de él nos asustó muchísimo. Y lo que viene ahora conecta con lo que hablamos en el episodio anterior de Paul Graham, era esta idea de que si querías asegurarte de que no abandonabas, era muy útil comprometerte con personas a quienes no querías decepcionar. Mira lo que hace Mark después de este primer rechazo. Dice, después del rechazo de Alexander, era el momento de hacer algo aún más difícil, llamar a mi madre. Hay algo un poco patético en tener casi 40 años, estar casado con 3 hijos y aún así llamar a tus padres para pedirles dinero. Aún así lo hice. Temía aquella conversación con todo mi cuerpo, pero los dos sabíamos que al final diría que sí. Confiaba en mí. De hecho, una de las razones por las que se lo pedí era porque sabía que invertiría. A día de hoy me incomoda recordar aquella llamada. Lo único que recuerdo con claridad, y me pareció la máxima elegancia cuando lo dijo, fue que sabía que su inversión daría frutos a largo plazo. Dijo, seguro que dentro de 15 años puedo usar este dinero para comprarme un piso en la ciudad. Mi madre quería demostrarme que el dinero que invertía no era un regalo, aunque ella y yo supiéramos que las razones no tenían nada que ver con la compañía, sino con algo mucho más simple. Era mi madre y yo su hijo. Y esta parte que viene ahora es la realmente importante. Dice, ¿y si es el mayor error de mi vida? ¿Y si la empresa fracasa? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si lo de los DVD por correos no despega? Casi habría preferido que mi madre dijera que no, porque ahora tenía que lograrlo sí o sí. Invierno de 1997, 6 meses para el lanzamiento. En estos 2 meses consiguieron por fin el dinero que necesitaban para empezar a construir. Lo consiguieron literalmente con una presentación de PowerPoint. En total recaudaron 2 millones. Reed había puesto 1,9 de su bolsillo y los otros 100.000 los consiguieron de otras fuentes, entre ellas de la madre de Mark y del que había sido uno de los mentores en el pasado de Mark también, de nuevo personas a las que muy probablemente no quería decepcionar. Y otra de las cosas que ocurrieron durante estos meses de búsqueda de financiación fue que por fin la fusión de las dos compañías terminó, el papeleo terminó, así que ahora tenían el dinero, pero no tenían oficinas y empezaron a buscar una. Esta es una de las cosas que habla de las compañías. Acuérdate de Steve, por ejemplo, buscando las oficinas más caras de Silicon Valley para Next y pagando a sus diseñadores para hacer carteles personalizados de los baños, los carteles de los baños para mujer y baños de hombre versus Sun Microsystem, tapando las manchas de la moqueta con macetas y plantas. Vamos ahora con el enfoque de Netflix a la hora de encontrar y de diseñar su primera oficina. Dice, nuestra oficina era una sala grande y abierta con una alfombra verde espantosa. No era un espacio lujoso. Nos gastamos menos de $1.000 en amueblarla. Recuerdo perfectamente a varios empleados entrando con sillas de playa, todavía con arena en las patas y en el asiento. En lugar de gastarnos el dinero en muebles, lo invertimos en tecnología. Y esto que viene ahora me recordó a las primeras oficinas de Amazon. Dice, la oficina enviaba un mensaje claro. Esto no va de nosotros, va de los clientes. Nadie trabaja aquí por los beneficios exóticos o comida gratis. Se trabaja por el compañerismo y el reto, por la oportunidad de dedicar tu tiempo a resolver problemas difíciles e interesantes con gente inteligente. Éramos 7 en el núcleo del equipo, pero había muchos huecos que tapar. Necesitábamos a alguien que nos conectara con los usuarios de DVD. Necesitábamos a alguien que nos conectara con los estudios y los distribuidores. Y necesitábamos talento técnico y de programación para la parte trasera del sistema. Y mira lo que pasa ahora. A finales de otoño, de algún modo logré convencer a Mitch Lowe para que se uniera a nuestro equipo. En todo este proceso, Mitch fue clave. Mitch era literalmente el algoritmo de Netflix antes de que existiera el algoritmo real y además era uno de los nuestros, ahora entenderás por qué. Dice, ahora bromea diciendo que aceptó conducir 1 hora y media en cada sentido para trabajar con nosotros porque así podía avanzar en las biografías presidenciales que escuchaba en el coche. Supe en el momento en el que lo convencí que sería una de las contrataciones más importantes que haría en mi vida. Y aquí entra lo que hemos hablado sobre la importancia de las primeras contrataciones y cómo el ADN de muchas empresas está en el ADN de sus fundadores y de los primeros empleados. Dice, estoy convencido de que la cultura sana de una startup nace de los valores y decisiones de sus fundadores. La cultura es un reflejo de quién eres y de lo que haces. No surge de frases bonitas en una misión corporativa ni de reuniones de comité.
En aquellos tiempos todos aceptaron cobrar menos para trabajar con nosotros, y si les pedía sacrificios por el éxito futuro, quería que participaran cuando ese éxito, con suerte, llegara. Cada uno de los primeros empleados recibió una participación importante en la empresa en forma de opciones sobre acciones. No ganarían mucho al principio, pero estábamos apostando por nosotros mismos a que la recompensa final sería enorme. Y por suerte lo fue para muchísimos de los primeros empleados. Los párrafos que vienen ahora son importantísimos, son todos escritos a raíz de contratar a estos primeros empleados. Esto que viene ahora te puede ser súper útil si tienes que gestionar a personas en tu compañía. Dice, hago travesías de montaña desde que tenía 14 años. Lo que entendí en aquellos primeros meses de lanzamiento de Netflix es que trabajar en una startup se parece mucho a una expedición por terreno virgen donde no hay senderos marcados. Si no existe un único camino, ¿por qué empeñarte en que todos sigan el mismo? Los exploradores sin carga pueden subir por la ruta más empinada y llegar antes. Los que llevan balsas pueden aprovechar el agua y dejarse llevar hasta el campamento, llegando un poco más tarde pero mucho más descansados. Las mulas de carga que llevan muchísimo peso deberían tomar el camino más lento pero menos exigente, y tu trabajo como líder es dejar que cada uno de ellos descubra su propio camino. Has elegido a este equipo para una travesía dura sin senderos porque confías en su criterio y porque saben cuál es su función. Así que como líder, la mejor forma de asegurarte de que todos llegan al campamento es decirles a dónde ir, pero no cómo llegar. Dales coordenadas claras y deja que encuentren el camino. La innovación real no surge de órdenes verticales ni de tareas estrechamente definidas. Surge al contratar innovadores que miran el conjunto, que saben ubicarse dentro de un problema y resolverlo sin que nadie les esté guiando de la mano todo el tiempo. La gente quiere que la traten como adulta. Quieren una misión en la que crean, un problema que resolver y espacio para poder hacerlo. Quieren rodearse de otros adultos a los que respeten. No quieren oficinas con snacks gratis ni mesas de ping-pong. Lo que de verdad quieren es libertad y responsabilidad. Y ahora sigue con las tareas que tenía que hacer por aquel entonces. Dice, nuestro objetivo era tener la colección de DVDs más completa de todo el mundo. Había que guardarlos en algún sitio, había que crear un sobre para los envíos que fuera lo suficiente resistente como para reutilizarse cuando el cliente devolviera el disco y también lo bastante pequeño y ligero como para enviarse como correo de primera clase, que es el tipo de correo más barato. Había también que construir la página web y en 1997 todo esto se hacía a mano, no solo alquilabas un espacio en un servidor como haces ahora, sino que tenías que comprar los propios servidores o no bastaba con usar una plantilla de tienda online, sino que tenías que escribir el código de la página desde cero. Y una de las formas que tienes de saber que algo es verdad en una historia es cuando lo repiten continuamente. Mira cómo cierra de nuevo este episodio con su padre. Dice, tenía tantas tareas delante, tantas pequeñas piezas que preparar y construir que apenas quedaba espacio para la ansiedad por el futuro. Me sentía como mi padre trabajando en uno de sus trenes. Estaba en el sótano, construyendo algo, y sabiendo que pronto tendríamos algo que enseñar al resto de personas en el mundo. Estuvieron 6 meses haciendo todo esto, construyendo la página web, encontrando el almacén y la forma de gestionar también el stock y los envíos, todo esto hasta llegar al 14 de abril de 1998, el día del lanzamiento. Dice, a las 8:45 todo el equipo se reunió frente al ordenador. La web abría a las 9. Esto es súper épico, imagínatelos a todos detrás de la pantalla. Dice, a las 8:57 T me tocó el hombro. Recuerda que tienes una llamada en 5 minutos. Puedes ver el momento del lanzamiento, pero luego tienes que ir a ponerte al teléfono. Por el rabillo del ojo vi que la puerta de la oficina se abría y se cerraba. Era Reed, mas sintió con la cabeza y se quedó de pie, algo incómodo, detrás del grupo de empleados reunidos frente al ordenador. A las 8:59 la oficina estaba tan en silencio que podía oír el segundero de mi reloj. A las 9 en punto contuvimos la respiración. Casi de inmediato hubo 3 pedidos en cola, y cada uno de ellos hacía sonar la campanita al autorizarse la compra. En cuestión de minutos, la campana sonaba como una ametralladora. Incluso con la puerta cerrada, incluso mientras hablaba por teléfono con cada uno de los periódicos locales, la oía sonar en la sala contigua. Durante 15 minutos la campana no paró de sonar, y los pedidos salían uno detrás de otro. Lo estaba viendo todo en directo a través de la ventana de mi oficina. Justo delante de mí, el sueño en el que había estado trabajando en pleno color. Pero poco a poco empecé a notar que algo no iba bien. Uno de los empleados fruncía el ceño ante la pantalla. Otros tecleaban sin parar. Yo acababa de hablar con otro periódico cuando me di cuenta de algo. La campana ya no sonaba. Salí de la oficina preocupado y me dijeron que se habían caído los servidores.
De nuevo, en 1998 no existían los servicios en la nube. Si querías gestionar una página web, tenías que tener tus propios ordenadores en la oficina dedicados a alojar la web. Dice, cuando salí de mi despacho, 2 empleados se estaban preparando para ir a la tienda de electrónica más cercana a comprar 8 ordenadores nuevos. 1 hora después, los conectamos y todo volvió a funcionar durante 45 minutos. Luego los servidores volvieron a caerse y otra vez volvieron a por más ordenadores. La web estuvo cayéndose todo el día. Fue un desastre, pero al mismo tiempo eran buenos problemas. El primer día esperábamos que 15 o 20 personas pidieran un DVD. Fueron 137 y probablemente habrían sido mucho más si no se habrían caído los servidores. Era un comienzo enormemente prometedor, pero era solo eso, un comienzo. Quedaban miles de cambios por hacer, pero ya estaba ahí, Netflix ya estaba en el mundo. Vamos ahora a cámara rápida, verano de 1998, 8 semanas después del lanzamiento. Dice, los monitores de esa mañana reflejaban buenas y malas noticias. Las buenas estaban en la columna izquierda. Las ventas habían subido un 50 respecto al mes anterior. Las malas justo al lado. Ingresos por alquiler. Al principio Netflix vendía y alquilaba DVDs por correo. Dice, teníamos $93,000 en ventas en DVDs y apenas 1,000 en alquileres. El problema era que nadie nos alquila, y cuando conseguimos que alguien alquila un DVD, casi nunca vuelve a por un segundo. ¿Cómo se supone que vamos a promocionar un servicio de alquiler de DVD si casi nadie tiene un reproductor? Las grandes empresas de electrónica que fabrican esos reproductores están en el mismo barco que nosotros, pero remando en dirección contraria. Es difícil convencer a alguien de que se gaste $1,200 en un reproductor cuando casi no hay DVDs disponibles. Entonces deciden ir a los fabricantes de estos reproductores, empresas enormes como Sony, Toshiba y Panasonic, para ofrecerles el trato. Dice, a todos le hice la misma propuesta. En cada reproductor de DVD que vendieran, incluirían un pequeño folleto promocional ofreciendo varios alquileres gratis en nuestra web. El cliente solo tendría que entrar en netflix.com e introducir el número de serie del reproductor para obtener sus alquileres gratuitos. Ganábamos todos, ellos aumentarían el tráfico de nuestra web y nosotros le proporcionaríamos los primeros DVD gratis a sus clientes. En pocos días vimos un aumento inmediato del tráfico y sabíamos exactamente de dónde venía. Ahora solo teníamos que encontrar la forma de que la gente alquilara cuando no fuera gratis. De momento éramos los únicos en esto, ofreciendo alquileres de DVDs por correo. Pero no pasará mucho tiempo antes de que Amazon empiece a vender DVDs. Después vendrá Walmart y luego prácticamente cualquier tienda online o física en Estados Unidos. Y esta parte que viene ahora es algo que Blockbuster no entendió, pero Netflix sí. Dice, al final vender un DVD es un negocio de commodities, es mercancía genérica. Sé que cuando todos vendan exactamente lo mismo, prácticamente de la misma forma, será cuestión de tiempo antes de que nuestros márgenes se reduzcan a cero. Puede que no sea la semana que viene ni el mes que viene, ni siquiera el año que viene, pero es inevitable. El alquiler de DVDs, en cambio, tiene potencial. Como hemos comprobado por las malas, alquilar DVDs online es operativamente complejo, lo que significa que también será difícil para los competidores copiarlo. Esto me recordó a algo que decía Paul Graham en sus ensayos. Estaba hablando sobre escapar de la competencia y decía, usa la dificultad como guía, no solo para elegir el objetivo general de tu empresa, sino también en cada decisión que vayas tomando por el camino. En Vía Web, nuestra antigua compañía, una de nuestras reglas prácticas era escapar siempre subiendo las escaleras. Imagínate que eres pequeño y ágil y que te sigue un tipo grande, pesado y abusón. Abres una puerta y te encuentras una escalera. ¿Subes o bajas? Yo te recomiendo que subas. El abusón probablemente pueda bajar tan rápido como tú, pero al subir su peso juega más en su contra. A ti te cuesta subir, sí, pero a él le cuesta todavía más. Volvemos a Netflix, otra de las razones era que eligiendo la idea de centrarse en solo uno de los servicios ayudarían al cliente a entender de qué iban. Dice, ofrecer venta y alquiler a la vez resulta confuso para los clientes. Hay una regla básica del diseño web. Si tienes que explicarlo, ya has perdido. Teníamos que enfocarnos, ¿pero en qué? Nos centramos en el negocio de vender DVDs que genera casi todos nuestros ingresos ahora mismo, pero que lentamente, inevitablemente, se evaporará cuando el mercado se llene de competidores, o volcamos nuestros recursos limitados en el alquiler, que si logramos que funcione podría ser enormemente rentable, pero que hoy no muestra absolutamente ninguna señal de vida. No había respuesta fácil. ¿Qué porcentaje de los ingresos viene ahora del alquiler?, preguntó Reed. Aproximadamente un 3%, respondí.
Por alguna razón, en ese momento decidí decirle que debíamos abandonar la única parte rentable del negocio para centrarnos en el alquiler. Una de las lecciones clave que aprendí en Netflix fue la de la necesidad de enfocarte. En una startup ya es suficientemente difícil hacer bien una sola cosa como para intentar hacer muchas. El foco es imprescindible, incluso cuando aquello en lo que te concentras parece imposible, sobre todo entonces. Verano de 1998 deciden centrarse en el alquiler y dejar de vender por completo DVDs. Estaban creciendo muchísimo, pero de nuevo seguían teniendo problemas para ser rentable. Lo que viene ahora es una de las cosas que cambió el rumbo de Netflix y lo que iniciaría el resto de los cambios futuros. Dice, aún teníamos efectivo en el banco, pero nos acercábamos muy rápido al punto en el que necesitaríamos más. Esta vez no acudíamos a amigos ni a familiares. Íbamos a ver a inversores profesionales, capital riesgo de verdad. Estos necesitaban algo más que una mirada sincera que transmitiera lo mucho que deseaba que esto funcionara. Necesitaban datos. Aparco mi Volvo frente a las oficinas de una de las firmas de capital riesgo más conocidas de Silicon Valley. En el aparcamiento, junto a Reed, repaso el documento con los números de nuestro negocio. Pedíamos 4 millones de dólares. Yo estaba al borde del colapso y hasta Reed, que rara vez mostraba emociones, se veía altamente preocupado. Era evidente para los dos que los números del documento no cuadraban. Estábamos gastando muchísimo dinero por adelantado para atraer clientes. Me había obsesionado tanto con el lanzamiento, con crecer y con hacer que la empresa existiera siquiera, que había perdido de vista el motivo real de todo esto: crear algo sólido que pudiera sostenerse por sí mismo. Reed me miró y luego negó suavemente con la cabeza. No estaba acostumbrado a verme así. Ese no era yo. El Mark que estaba sentado en aquel aparcamiento no era yo, y Reed lo sabía. Abrió la puerta del coche y mientras salió me dijo: ponte las pilas, Mark. Esta reunión fue uno de los eventos más importantes en los primeros años de Netflix. Dice, al final decidieron invertir, pero eso tuvo menos que ver con mi presentación que con la presencia de Reed. La gente con dinero confiaba en él porque ya les había hecho ganar dinero en el pasado. Había enriquecido a muchos con sus antiguas compañías y tenía un historial resolviendo problemas que parecían imposibles. Aunque ese verano Reed seguía enfocado en otros proyectos, había empezado a interesarse a diario por lo que hacíamos en Netflix. Ahora, mirando hacia atrás, veo que fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Y esto que viene ahora es a lo que se refiere con el cambio. Otoño de 1998, un año después del lanzamiento. Dice, eran casi las 6 cuando Reed apareció por las oficinas. Yo estaba escribiendo en el ordenador cuando se asomó por encima de mi pantalla y me dijo, ¿tienes un minuto? Tenemos que hablar. Llevaba el portátil abierto en la mano. Vi que tenía abierta una presentación de PowerPoint y solo pude ver que la primera diapositiva ponía logros en negrita. Nos sentamos y empezó a hablar. Mark, he estado pensando mucho sobre el futuro y me preocupa nuestra empresa. En realidad me preocupas tú, tu juicio. Reed dirigió mi atención hacia la pantalla y presionó la barra espaciadora. Uno por uno los logros aparecieron con animaciones en la pantalla. Contratar al equipo original, establecer una cultura coherente, lanzar la web. Mark, has hecho cosas increíbles, pero estoy perdiendo la fe en tu capacidad de dirigir la empresa solo. A veces das en el clavo y a veces no aciertas ni de lejos. Veo problemas de juicio, de contratación y en tu instinto financiero. Me preocupa estar viendo estos problemas ahora que somos una empresa pequeña. Los problemas del año que viene y del siguiente serán mucho más complicados y las consecuencias de esos errores mucho más graves. ¿Crees que no soy buen director general?, dije cortándolo. Creo que no eres un director completo, me respondió. Una de las razones por las que he estado tan activo es que me da miedo lo que podría pasar si no lo estuviera. No me importa invertir mi tiempo, pero los resultados que hemos obtenido hasta hoy no han sido suficientes. No pareces lo suficientemente duro ni sincero como para que las personas con un carácter fuerte te respeten. No estoy seguro de que podamos conseguirlo si tú eres el único que está al mando. Por eso creo que la mejor solución posible sería que yo empezara a trabajar a tiempo completo en la empresa y la dirigiéramos juntos, yo como director general y tú como presidente. Las palabras que me venían no eran precisamente amables. Sabía que muchas de las cosas que decía eran ciertas, pero también pensaba que estábamos hablando de mi empresa. Había sido una idea mía, mi sueño y ahora mi negocio. Mientras Rita había estado por ahí, yo había volcado mi vida en crear mi empresa.
Mi reacción inicial a lo que me dijo ese día en el despacho fue que todo aquello tenía más que ver con él que conmigo. Se había perdido el principio de Netflix porque quería cambiar el mundo con la educación. Y ahora que había visto que la pequeña idea loca que habíamos probado tenía potencial, de repente encontraba problemas con mi liderazgo. ¿Realmente yo no estaba preparado para dirigir solo la empresa o simplemente quería volver, pero sin que su ego tuviera que encajar el duro golpe de trabajar para mí? Estaba furioso y dolido, pero ya en aquel momento sabía que Reed tenía parte de razón. La sinceridad radical es fantástica hasta que va dirigida a ti. No os mentiré ni me mentiré a mí mismo. Lo que Reed me dijo aquel día a mediados de septiembre me dolió. No porque Reed fuera desagradable, no lo fue, sino porque fue sincero, brutal y severamente sincero. Reed no tenía ningún interés personal ni intención oculta. Lo impulsaba en lo que era mejor para la empresa y me respetaba lo suficiente como para decirme toda la verdad sin adornarla. La empresa era un sueño y dirigirla yo era otro, pero si quería que la empresa tuviera éxito tenía que afrontar con franqueza mis limitaciones. Ahora teníamos 40 trabajadores y cada uno de ellos estaba tan implicado emocionalmente como yo en hacer que Netflix tuviera éxito. Se quedaban hasta tarde, trabajaban los fines de semana, se perdían compromisos con los amigos y la familia. Todo por algo que había empezado como mi sueño, pero que ellos habían adoptado como suyo. ¿No les debía acaso el hacer todo lo posible por asegurarme de que la empresa sobrevivía, aunque eso supusiera que mi papel en ella no fuera el que me había imaginado que sería? ¿Qué era más importante, mi puesto o sus trabajos? Y este párrafo que viene ahora es brutal también. Cuando tu sueño se hace realidad, ya no solo te pertenece a ti, pertenece también a la gente que te ha ayudado, a tu familia, a tus amigos y a tus compañeros de trabajo. Cuando estoy triste y necesito recordar momentos de valentía del pasado, pienso en cuando salí de las oficinas aquella noche, en cuando conduje lentamente hasta casa por las calles vacías, preparado para decirle a mi mujer que había decidido no seguir dirigiendo la empresa que 12 meses antes había fundado. No me quiero imaginar lo complicado que debe haber sido dar este paso y cuando estaba leyendo esto me venía a la cabeza otros fundadores que habían hecho todo lo posible por mantener el control, por brindar su poder sobre la empresa cuando otros les decían precisamente lo mismo que le decían a Mark, que necesitaban un cambio de directiva. Fue el caso de los fundadores de BlackBerry, por ejemplo, también el caso de Adam Newman en WeWork y también el de Antioco en Blockbuster. Mark hizo justo lo contrario, decidió escuchar y cederle el control a alguien en quien confiaba, a quien admiraba y respetaba, por un beneficio y por un bien mucho mayor. Esto ocurrió apenas un año después de fundar Netflix y con esta decisión el fundador principal pasaba a ser presidente y el que había sido el inversor mayoritario inicial pasó a ser director ejecutivo y lo fue durante 25 años hasta enero de 2023. Con este cambio de roles llega uno de los cambios fundamentales en la estrategia de la compañía. Aún tenían el problema, el gran problema de ser rentables y esto sería el inicio de la solución. Primavera de 1999. Netflix era casi sinónimo de alquiler, pero solo conseguíamos convencer a la gente de que nos alquilara DVDs si les salía gratis. En verano de 1999 habíamos llegado a un punto crítico. Eso sí, había una idea que no se me iba de la cabeza. En una de mis últimas visitas a nuestro almacén me había dado cuenta de que teníamos miles, no, decenas de miles de discos ahí parados en la estantería del almacén sin que nadie lo viera. Básicamente no estaban exprimiendo todo el stock que tenían porque había mucho parado sin hacer uso en sus almacenes. Dice, ¿por qué guardábamos todos esos DVDs en un almacén? Quizás podríamos encontrar la manera de que fueran los clientes los que guardaran los discos en sus casas, en sus estanterías, que se quedaran los DVDs tanto tiempo como quisieran. Sabíamos que uno de los mayores problemas que teníamos con nuestro plan actual de alquiler era que dependía de que los clientes fueran más o menos organizados y previsores. El cliente de Netflix tenía que ser alguien que pensara por adelantado lo que querría ver varios días después. Sin embargo, la mayoría de la gente pensaba lo que quería ver más o menos cuando estaba aparcando el coche frente a Blockbuster. Pero, ¿y si pudieran quedarse el disco tanto tiempo como quisieran? Entonces podrían dejar el disco encima de la tele tanto como lo necesitaran, y cuando le entraran ganas de ver una película sería instantáneo. Y es más, si tenían unas cuantas películas, podrían elegir cuál querían ver dependiendo de su estado de ánimo. Y aquí llega el formato de suscripción que se mantiene hasta el día de hoy, aunque empezó siendo un poco distinto. Dice, diseñamos un formato que permitía que los usuarios alquilaran 4 DVDs a la vez por $15.99 y se los quedaran tanto tiempo como quisieran. Tan pronto como hubieran devuelto uno de los DVDs, podrían entrar en la web y alquilar otro. Entregas en serie.
Quizás podríamos hacer que cada cliente creara una lista con las películas que quería ver. Así, cuando nos devolviera uno, podríamos mandarle la siguiente película de la lista automáticamente. Colección de películas en casa, más entregas en serie, más suscripción. Las últimas tres ideas medio decentes que habíamos tenido todas juntas. Y mira lo que decía Mark al principio del podcast, decía, cuando tienes una buena idea muchas veces puedes tardar mucho tiempo en reconocerla. Dice, seguramente no funcionará, le dije a Cristina, pero mira, por lo menos lo sabremos. Otoño de 1999, un año y medio después del lanzamiento. El primer día de la prueba, el 90% de la gente que clicó en el anuncio nos dio los datos de su tarjeta de crédito. Es una locura. Día tras día los porcentajes de captación se mantuvieron igual de altos. La gente que visitaba la web y se apuntaba a este plan era 4 o 5 veces más que la que había decidido inscribirse en el de alquileres a la carta. Nadie se sorprendió tanto como yo. Si me hubieran preguntado el día del lanzamiento cómo sería Netflix un año después, nunca se me habría ocurrido decir que sería un servicio de suscripción mensual. Y mira lo que dice ahora su mujer. Dice, parece que estaba equivocada, ¿eh? Esto va a ser un éxito. Eso parece, le respondí, pero no te sientas mal. No era tan buena idea hace unos años. Además, nadie sabe nada. Ella sabía que estaba citando a William Goldman, cuyo libro, titulado Las aventuras de un guionista en Hollywood, habíamos leído ambos recientemente. Nadie sabe nada. Según Goldman, esas tres palabras son la clave para entenderlo todo en Hollywood. Nadie sabe realmente si una película funcionará bien o no. Y eso no ocurre solamente en Hollywood, sino también en Silicon Valley. Nadie sabe nada no es una crítica, sino un recordatorio, unas palabras de ánimo. Porque si nadie sabe nada, y es verdaderamente imposible saber por adelantado qué ideas son buenas y cuáles no, si es imposible saber quién tendrá éxito y quién no, entonces cualquier idea puede ser la que acabe triunfando. Si nadie sabe nada, tienes que ponerte a prueba y tienes que estar dispuesto a fallar. Nuestra compañía es un ejemplo de que a veces las malas ideas llegan a convertirse en buenas. Sabíamos que la idea podía funcionar, pero nadie tenía la más mínima idea de cómo, hasta que funcionó. Ahora teníamos un modelo nuevo, uno que nunca habríamos podido crear en una lluvia de ideas. Esto era justo lo que decía Richard Feynman. Richard decía, la imaginación de la naturaleza es más grande que la imaginación del hombre. Encontrarás cosas más interesantes mirando al mundo que las que podrías generar solo pensando. Volvemos a Netflix, dice, durante los primeros 3 meses de su existencia, el modelo de suscripción aumentó el tráfico de la web en un 300%. En febrero del año 2000 habíamos abandonado los alquileres a la carta y nos habíamos pasado completamente al servicio de suscripción. Ahora Netflix era el modelo de suscripción y el modelo de suscripción era Netflix. Concentrarse, esa es el arma secreta de un emprendedor. Pero este no era el último reto que tenían por cumplir. Dice, ayudar a la gente a encontrar sus películas favoritas era realmente el objetivo que teníamos en Netflix. Si queríamos tener alguna posibilidad de sobrevivir a largo plazo, teníamos que convencer a los clientes de que les dábamos algo más que un videoclub online y envíos rápidos. Ni la tecnología ni el método de envío eran importantes. Lo que importaba era conectar de manera impecable a nuestros usuarios con películas que sabíamos que les encantarían. Eso seguiría siendo relevante sin importar hacia dónde nos encaminara la tecnología del futuro. La idea era hacer sugerencias y dar consejos amables, algo similar a lo que un dependiente empático y bien informado podría ofrecer. Si has usado Netflix últimamente habrás visto que esta estructura de hace casi 30 años sigue estando en la plataforma, con la única diferencia de que las películas que te sugieren ahora no se han elegido automáticamente aleatoriamente, sino que están calibradas con tus gustos personales. Mira cómo consiguieron esto último. Dice, el problema era crear un algoritmo que realmente sugiriera películas que estaban relacionadas con otras. El algoritmo solía hacer sugerencias que tenían sentido para un ordenador, pero no tenían en cuenta ninguna similitud real. Al final nos dimos cuenta de que la mejor manera de dar a los usuarios lo que querían era usando la información que ellos nos daban. Primero hicimos lo mismo que Amazon. Amazon te sugería productos basándose en patrones de compra comunes, y aún lo hacen. Básicamente, si compras una llave inglesa, por ejemplo, en Amazon, te agrupa con otros usuarios que han comprado una llave inglesa y te sugiere que compres otras cosas que esas personas también han comprado. El problema con este método es que filtrar según el historial de alquileres no te dice si realmente al cliente le ha gustado o no lo que ha comprado, solo te dice que lo ha comprado.
De hecho, puede que al cliente le hayan parecido insoportables las películas que ha alquilado o que las haya alquilado para su hijo o su mujer. Entonces decidimos pedirles aún más información a nuestros clientes. Les pediríamos que valoraran las películas asignando a cada una de 1 a 5 estrellas. Y resultó que a la gente le encantaba que les preguntáramos qué pensaba. Agrupar a los clientes según las puntuaciones permitía que pudiéramos recomendar eficientemente películas a usuarios y no basarnos en lo que habían alquilado, sino en lo que les había gustado. El resultado que presentamos en febrero del año 2000 fue un motor de recomendaciones mucho más intuitivo que recogía las valoraciones cualitativas de los usuarios y a la vez hacía recomendaciones teniendo en cuenta el stock y las necesidades internas de la empresa. Dos cosas que son el alma de Netflix, el modelo de suscripción y el algoritmo de recomendación, ambas llegaron de la mano con el cambio de directiva. Dice, parece que dos de las novedades más innovadoras e influyentes de la historia de Netflix llegaron deprisa, poco después de que Reed y yo decidiéramos dirigir la empresa juntos. Y si lo parece, es porque fue así. Un año después habíamos lanzado el plan de suscripciones y solo 6 meses después estábamos conectando con los usuarios usando el nuevo algoritmo innovador. El pasado y el futuro, el corazón y el cerebro, Lennon y McCartney, Reed y yo éramos la pareja perfecta. Por fin habían dado con la tecla diferenciadora y entonces estalló la burbuja en el año 2000. Septiembre del año 2000, 2 años y medio después del lanzamiento, estalla la burbuja del .com. Esto era lo que decía Alexander que pasaría. Recuerda, Alexander era el inversor que les había dicho que la idea era una mierda y también les había dicho que las empresas que habían nacido con el auge de Internet nunca llegarían a ser rentables. El Nasdaq, que es la bolsa de valores donde se encuentran muchas de las empresas tecnológicas, cayó casi un 78% en 2 años entre el 2000 y el 2002, dice. Después del estallido de la burbuja, conseguir dinero en nuestras fuentes habituales de inversión de capital riesgo sería muy difícil. Teníamos la suerte de ganar dinero con cada transacción, economía básica. Nosotros teníamos un problema diferente. Teníamos éxito y nuestro éxito era caro. De hecho, nos estábamos ahogando en nuestro propio éxito. Cuanto más deprisa crecía el número de clientes, más deprisa perdíamos dinero. Y aquí está el porqué. Dice, nuestro modelo de negocio era difícil de explicar a clientes nuevos, pero sabíamos que si probaban el servicio se enganchaban. Por eso todo el mundo quería probar Netflix gratis el primer mes, y eso era caro. Básicamente se gastaban mucho dinero de nuevo en adquirir clientes, les daban el primer mes gratis y el retorno de esas inversiones llegaba lento. Dice, cuanto más deprisa conseguíamos clientes, mayor era la diferencia entre los pagos por adelantado que hacíamos y la pequeña cantidad que recaudábamos con los cobros mensuales. De nuevo, economía básica y desafortunadamente en este caso no nos beneficiaba tanto. Era el momento de buscar alternativas estratégicas. Y con esto a lo que se refieren esencialmente es a vender. La alternativa estratégica más obvia no era vender a Amazon, sino al que era el mayor competidor de Netflix, que era la cadena de videoclubs físicos Blockbuster. Es increíble ver esto desde el otro lado. Hace 2 episodios hablábamos de esta misma negociación desde el punto de vista de Blockbuster. Vamos ahora con el punto de vista de Netflix. Dice, en el año 2000, Blockbuster era el rey de los videoclubs y nosotros no sabíamos siquiera si nos conocían. Estábamos de camino a ingresar 5 millones de dólares ese año, mientras que Blockbuster iba por los 6.000 millones. Ellos eran Goliath y nosotros David, pero sabíamos que el e-commerce era el futuro. Si Blockbuster quería sobrevivir, tenía que desarrollar una alternativa a los videoclubs físicos. Y si eran capaces de verlo, quizás querrían hacer lo que hacen las grandes empresas cuando enfrentan a un competidor que entra fuerte en el mercado, comprarlo, eliminando la competencia y ahorrando en desarrollo en una misma operación. Vamos ahora con la reunión en la que negociaron Netflix y Blockbuster. Dice, estábamos frente al edificio más alto de Dallas y seguramente el más caro. La inmensidad de la construcción y la falta de adornos lo hacía parecer serio. Estaba claro que no era un edificio que se pudiera tratar a la ligera. Era un lugar para hacer negocios. Eran las oficinas de Blockbuster. Me sentía un poco como un ratón de campo en la gran ciudad cuando entraron los chicos de Blockbuster y se presentaron. El director general, John Antioco, entró primero. Si no te has escuchado el episodio de Blockbuster, vete a escucharlo después de este, porque todo lo que vamos a hablar ahora tiene mucho más sentido y cobra mucho más peso si sabes las dos caras de la historia. Dice, Antioco había llegado a Blockbuster después de casi 10 años como experto en recuperación empresarial. Había sacado a bolsa Blockbuster el año anterior y había conseguido más de 450 millones de dólares.
Ahora era el director general de una empresa que cotizaba en bolsa. Estaba dispuesto a escucharnos, pero ya podría ser importante lo que fuéramos a decirle. Reed se había preparado cuidadosamente el discurso. Dijo, deberíamos unir fuerzas. Nosotros operaremos la parte online del negocio conjunto y ustedes se centrarán en las tiendas físicas. Blockbuster podrá usarnos para acelerar enormemente su entrada al mercado de los DVDs y hacerlo por un precio mucho menor. Netflix también se beneficiará, continuó Reed, de la promoción que le hará Blockbuster tanto en las tiendas como entre los clientes. Y de nuevo, Antíoco dio una respuesta muy parecida a la que les había dado el primer candidato a inversor, Alexander, esta vez con más razón justo después de que estallara la burbuja, pero a pesar de todo eso, por curiosidad, les preguntó qué precio tenían en mente. Dice, si fuéramos a compraros la empresa, ¿qué tendrías en mente? ¿De cuánto dinero estamos hablando? 50 millones, respondió Reed. Y recuerda que ese mismo año estaban facturando 6.000, Blockbuster estaba facturando 6.000 millones de dólares. Reed le ofreció comprar Netflix por 50 millones. Dice, John Antioco hacía un esfuerzo enorme por aguantar la risa. El trayecto de vuelta al aeropuerto fue largo y silencioso. Vender la empresa me había parecido nuestra única opción para no quebrar. Goliath no quería comprárnosla, quería matarnos. Ahora estaba claro que si íbamos a salir vivos de la crisis sería por nuestro propio pie. Como solía decirme mi padre a veces, la única forma de salir de algo es atravesándolo. Blockbuster no nos quiere, dije, así que está claro lo que tenemos que hacer. Sonreí, no pude evitarlo. Parece que vamos a tener que aplastarlo. Finales de 2001, después de que Blockbuster se negara a comprar a Netflix, Netflix estaba en tierra de nadie. Por un lado tenía muy buenos pronósticos, parecía que a finales de ese año iban a llegar a 500.000 de usuarios, pero si querían llegar a cotizar en bolsa en algún momento, los bancos tendrían que ver que estaban caminando hacia la rentabilidad y en el caso de Netflix la rentabilidad pasaba, sobre todo implicaba, sobre todo recortar muchísimos gastos, dice. Las empresas son como barcos. A veces tienes que llevarlas al dique seco para quitarle los moluscos y crustáceos que han crecido en el casco y que ralentizan el avance. Tras el rechazo de Blockbuster y la crisis del mercado.com, nos tomamos un tiempo para autoevaluarnos y a continuación recortamos todos los programas y todas las pruebas que ya no aportaban nada. Una característica antigua era como un molusco pegado al casco de nuestro barco. Quizás la resistencia que oponía al avance era diminuta, pero multiplicada por 1000 nos ralentizaba y nos costaba mucho dinero. Así que las arrancábamos. En cada reunión, antes de abrir ninguna discusión sobre los planes de futuro, teníamos que empezar mirando hacia atrás y creando una lista de lo que podíamos dejar de hacer. No era fácil. La mayoría de las veces, decidir qué no hacer es más difícil que decidir qué hacer. Anteriormente nos habíamos centrado sobre todo en un lado de la ecuación, captar más clientes. Ahora cada vez estábamos más claros que teníamos que centrarnos en el otro lado de la ecuación, gastar menos dinero en proporcionarles el servicio. Habiendo recortado muchísimas funciones, ahora teníamos más empleados de los que necesitábamos. Nos estábamos quedando sin moluscos que rascar y si queríamos llegar a buen puerto, el barco tenía que pesar menos. Después de 2 sesiones maratonianas durante el fin de semana, habíamos redactado la lista definitiva de despidos. Despidieron al 40% de la plantilla para sobrevivir y llegar a buen puerto. Casi la mitad de personas que trabajaban en Netflix dejaron de trabajar en Netflix de un día para otro. Dice, para la gente que estábamos llevando a cabo los despidos, no había forma de evitar la incomodidad. Habíamos vivido 1000 cosas juntos. Estábamos despidiendo amigos. Algunos habían estado allí desde el principio. Ahora les decía que era hora de marcharse. Lloré con todos ellos. Poco después de terminar, reuní a quienes quedaban. Les dije que teníamos que demostrarnos a nosotros mismos y al resto del mundo que aquellos despidos no se habían hecho de forma caprichosa ni con crueldad, sino con el único fin de garantizar la supervivencia de Netflix. Le debíamos a todo el mundo el asegurarnos de que eso fuera así. Y esta parte que viene ahora me conectó fuerte. Dice, más tarde, cuando hubo desaparecido todo el mundo, me quedé ahí sentado con la mirada perdida hasta que vi una figura alargada por el rabillo del ojo. Cuando levanté la mirada, vi a alguien a quien yo mismo había contratado hacía muchos años. Era un buen programador, muy buen trabajador, pero no había pasado el corte. Se acercó y me dijo, lo siento, Mark, quería pasar a ver si estabas bien. Tiene que haber sido un duro golpe para ti. No sabía cómo responder, no tenía sentido. Lo acababan de despedir y se preguntaba si yo estaba bien. Continuó algo incómodo después de unos segundos. Gracias por todo, me dijo. Dio media vuelta y se alejó. Pero entonces, justo antes de abandonar la oficina por última vez,
Se paró como si de pronto se hubiera acordado de algo. Se giró hacia mí y con una sonrisa en la cara gritó: "Ganen a Blockbuster, ¿vale?". Se dio la vuelta y desapareció. Después de los despidos estábamos más ligeros y más centrados. Ya no teníamos tiempo que perder, así que no lo perdíamos. El Netflix de finales de 2001 se parecía muchísimo al de junio de 1998, e igual que en 1998 lo conseguimos. En gran parte lo logramos porque uno de nuestros empleados estrella había encontrado la forma de garantizar el envío rápido, al día siguiente, a todos los usuarios del país. La brillante idea de Tom fue ver que cuando un cliente nos devolvía una película, no hacía falta que ésta volviera a un almacén tan grande como un supermercado. Podía volver a salir por la puerta para ir a casa de otra persona. Y esa actividad, esa gestión, la podíamos hacer desde un local del tamaño de una caja de cerillas. No eran almacenes, eran puntos de rebote. De cada 100 discos que llegaban al día, 90 tenían un cliente en esa misma región que los quería ver a continuación. Y como no teníamos películas acumuladas en estanterías, nuestro uso del inventario era excepcionalmente efectivo. Mientras tanto, yo estaba redefiniendo discretamente mi papel en Netflix. Estaba en una situación algo complicada. Al principio yo era mi empresa, pero poco a poco, desde aquel PowerPoint de Reed, las cosas habían cambiado. La aparición de Reed como cara visible de la empresa nos había salvado, pero también me había dejado a mí en un limbo entre el pasado y el futuro. Y el futuro era algo en lo que yo pensaba mucho. Tenía una familia a la que adoraba, 3 niños pequeños y un matrimonio precioso con mi mejor amiga. Quería garantizarles un futuro a todos ellos. Había visto a demasiada gente perderlo todo por circunstancias que escapaban de su control y era lo suficientemente listo como para saber que yo no quería ser uno de ellos. Si íbamos a salir a bolsa en 2002, quería poder vender mis participaciones. Y ahora va directamente al día de salida de bolsa justo en 2002, dice. Nuestro objetivo para la salida a bolsa era de 70 millones de dólares. Esa noche dormí en casa de mis padres, en el cuarto de mi infancia. Por dentro me sentía como si estuviera en el instituto, emocionado por el partido de fútbol del día siguiente. ¿Cómo me sentiría al día siguiente cuando hubiera pasado todo? ¿Me sentiría más adulto? ¿El dinero me cambiaría? Me crié rodeado de gente inmensamente rica y perfectamente infeliz. Lo único que me tranquilizaba era mirar el tren que tenía apoyado en la estantería. Pasó la noche y al día siguiente supe que no tendría que trabajar más durante el resto de mi vida. Cuando por fin llegó el momento, no hubo luces brillantes ni confeti. Ahí estaba, Netflix, 16,19 dólares por acción. La salida a bolsa supuso unos ingresos de 80 millones de dólares netos a Netflix. Aquella inversión inicial de mi madre se había multiplicado casi por 100 y pudo comprar un piso en Nueva York con su dinero. En el parqué, la celebración fue extrañamente emotiva. Reed y yo nos abrazamos. Empezaba a asimilar que mi vida acababa de cambiar de dirección irreversiblemente. No sabía cómo sentirme respecto a ese cambio. No era una cuestión de dinero, era una cuestión de utilidad, del placer de sentirte útil. ¿Ahora qué? En ese momento, Reed empezó a echar mano de la famosa historia del origen de Netflix. ¿Se acuerdan? Decía así. A Reed se le ocurrió la idea de crear Netflix cuando encontró una copia vieja de una cinta VHS, fue a devolverla a Blockbuster y vio que tenía que pagar una multa de 40 dólares. Entonces pensó, ¿y si no tuviera que pasar por esto nunca más? Si este libro les ha enseñado algo, espero que sea que la historia que hay detrás de Netflix es un poco más complicada que eso. Y también espero que os haya enseñado lo útil que puede ser una historia. Cuando intentas derribar a un gigante, la historia de la fundación de tu empresa no puede ser un libro de 300 páginas como este. Tiene que ser un párrafo. En 2003, Netflix ya había asistido el tiempo suficiente como para escribir su propia historia. David contra Goliat. Y parecía que David podía ganar. Netflix había crecido, pero me di cuenta de que yo también. Iba a trabajar en un último proyecto y si no funcionaba, me iría con mis propias condiciones. Y esto que viene ahora me explotó la cabeza y te va a sonar de nuevo si has escuchado el episodio de Blockbuster. Dice, los clientes de Blockbuster podían coger el coche e ir a uno de los 1000 locales que tenían en lugar de esperar a que les llegara el correo. Ese era nuestro talón de Aquiles, la gratificación instantánea. Y aquí entra de nuevo Mitch, uno de los empleados, si no el empleado más importante de Netflix. Dice, Mitch había abogado incansablemente por una solución que pasaba por tener un kiosco electrónico que los usuarios de Netflix pudieran usar para alquilar o devolver DVDs. Y ahora parecía por fin que Reed estaba dispuesta a que se probara esa idea. Probamos la idea durante unos meses y aprendimos mucho. Lo más importante fue que la idea del kiosco era muy buena.
A la gente le encantaba. Pensaba que aquella prueba demostraba que los kioscos podían ser una solución intermedia. Pero cuando volvimos a California, Reed no estuvo de acuerdo. Es caro, dijo. Si nos metemos en ese terreno, necesitaremos desarrollar hardware y contratar y gestionar a toda una plantilla por todo el país para que vaya a abastecer los kioscos. Es buena idea, pero será mejor que nos centremos en nuestro negocio principal. Y mira lo que acabó siendo los kioscos. Dice, lo de los kioscos estaba descartado y eso significaba que habría que preparar mi finiquito. Mitch, por otro lado, usó nuestro experimento de 3 meses en Las Vegas para abrir otra pequeña empresa. Puede que hayan oído hablar de ella. Se llama Redbox. Redbox eran los kioscos que se empezaron colocando en los McDonald's que mencionábamos en el episodio de Blockbuster y que acabaron siendo uno de los mayores competidores de Blockbuster. Y cerramos con el siguiente párrafo. Dice, mira la portada del libro, vuelve a leer el título. Eso nunca funcionará. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de mi mujer la noche que le conté la idea de Netflix. No fue la única persona que me lo dijo. Lo oí en boca de muchas personas muchas veces. Y para ser justo con ellas, la idea tal y como la concebí originalmente no habría funcionado. Nos llevó años de ajustes, cambios de estrategia, ideas nuevas y mucha suerte hasta conseguir una versión de la idea que funcionase. Pero todo el mundo que tiene un sueño vive algo parecido. Una mañana te levantas con una idea genial que va a cambiar el mundo. Entonces te mueres de ganas de contárselo a tu marido, explicárselo a tus hijos, decírselo a tu profesor de universidad o contárselo a todos tus amigos. ¿Y qué dicen todos? Eso nunca funcionará. Llegados a este punto, espero que sepas cuál sería mi respuesta ante esa frase. Nadie sabe nada. El paso más potente que alguien puede dar para empezar a hacer realidad su sueño es simple. Empezar. Aprenderás más en una hora haciendo algo que en una vida entera pensando en ello. Así que da el paso. Crea algo, haz algo, prueba algo, vende algo. Descubre por ti mismo si la idea que tienes es buena. Tienes que aprender a que te guste el problema, no la solución. Así es como se mantiene la dedicación cuando las cosas se alargan más de lo esperado. Nolan Bushnell, el cofundador de Atari, una vez dijo algo que me caló profundamente. Dijo, todo el mundo que se haya dado una ducha alguna vez ha tenido una gran idea, pero es la gente que sale de la ducha, se quita la toalla y hace algo al respecto la que marca la diferencia. Y aquí lo vamos a dejar hoy. Como siempre, si te ha gustado este episodio, asegúrate que estás suscrito al podcast. Es gratis y es la única forma que tienes de enterarte de próximos episodios. Tu recomendación es el mayor regalo que le puedes hacer a este podcast. Como siempre, te dejo en las notas de este episodio un link para que puedas conseguir una copia digital del libro y puedas acceder a la historia completa. Muchísimas gracias por escuchar y hasta la próxima.